Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Qué bueno, qué buena juventud tenemos, ¿eh? Mucha gente dice que la juventud es el futuro de la iglesia. Yo digo que es el presente de la iglesia. Porque todo aquel que no se sienta joven, ¿verdad? Todos somos jóvenes en el Señor. Nuestro espíritu es un espíritu joven, alegre, aunque tengamos 70 años. No importa la edad física. Lo importante es el gozo que hay en nosotros, que no nos quita. Es ese espíritu renacido que es siempre nuevo y siempre se renueva. Bien, pues quiero daros la bienvenida a todos. Estoy muy feliz esta mañana de ver a los jóvenes y también de veros a todos vosotros. Hay gente que hacía tiempo que no veíamos. Sed bienvenidos todos y me alegra mucho de poder estar aquí en el Día del Señor, poder compartir de nuevo la palabra de Dios. Es un gozo y es un privilegio servir al Señor. Hay algo importante hoy. ¿Sabéis qué título le he puesto hoy a la meditación? Dios es bueno. Porque todos los domingos empiezo con la misma frase, pero nunca he profundizado en la bondad de Dios. Y hoy quiero profundizar en la bondad de Dios. También en la bondad como un don del Espíritu Santo en todo creyente. Es un fruto también del Espíritu Santo. El don de la bondad, el fruto de la bondad. Si nuestro Padre es bondadoso, nosotros sus hijos también tenemos que ser bondadosos. Hay un versículo que es el pie de la meditación de hoy, que está en Lucas capítulo 18, verso 19, que dice: Jesús le dijo a un joven rico que hincó la rodilla delante de él. No sabemos con qué propósito, ahora lo iremos explicando, pero llegó a él y le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué obras tengo que hacer para ser salvo? Jesús en su sabiduría, a mí me encanta cuando Jesús responde y de la forma en que responde, porque se denota, se ve la sabiduría que tenía. Dice, Jesús le dijo al joven: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Solamente Dios es bueno. Pero hay una razón por la cual Jesús le hace esta pregunta. O sea, le contesta a la pregunta del joven rico con otra pregunta, con el fin de traerlo a su terreno. Solo Dios, le estaba diciendo, solo Dios es verdaderamente bueno. Muchos llamados cristianos confiesan esto, admiten que Dios es bueno. Cuando yo digo Dios es bueno, todos decir amén, ¿verdad? Pero realmente sentimos la bondad de Dios, vivimos, experimentamos la bondad de Dios. Muchos, como digo, realmente lo confiesan, con la boca, pero al no vivir en el orden de Dios, importante, Dios es un Dios de orden, al no vivir en el orden de Dios, no experimentan, no disfrutan la bondad y el amor de Dios. Dios es realmente bueno, es parte de su esencia, es la bondad y el amor y la misericordia. Esa es la esencia de Dios y Dios no puede cambiar, Dios es eterno y su bondad, pese a nosotros reaccionemos como reaccionemos, su bondad es eterna, permanece para siempre. En la historia que nos ocupa de este joven rico, que se dirige a Jesús, leemos el versículo 18, dice: un hombre, lo llama la Biblia principal, se le llamaba hombres principales a los que tenían muchas posesiones, los que tenían mucho dinero, por eso es conocido como el joven rico. Dice, le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué obras haré para heredar la vida eterna? ¿Qué obras tengo que hacer? Para Jesús, en primer lugar, el reconocimiento, él quería saber, aunque Dios, o sea, Jesús como Dios sabía
la intención que había en el corazón de este joven, pero quería demostrarle a él que quizás estaba ciego porque él practicaba, digamos, una religión, cumplía según él los mandamientos. Pero Jesús quería hacerle ver que no es conocer la ley, que no es conocer la palabra de Dios, sino aplicarla, vivirla. ¿Entendéis? Entonces dice, había dos razones por las cuales este joven podría llamar a Jesús bueno. La primera es simplemente como una forma de acercarse a Jesús, lo que se suele decir romper el hielo, ¿verdad? Esa tensión cuando tenemos que, por ejemplo, cuando hay que encontrarse con alguien, tener una entrevista con alguien, es como algo que rompe el hielo. Una palabra bonita, una palabra de acercamiento, una palabra suave. Quizá el joven rico empleó la palabra bueno con ese propósito. Dicho de una manera coloquial, este joven estaba haciéndole, digamos, la pelota al Señor para que le contestara lo que a él le agradara, ¿verdad? Pero Jesús en su sabiduría no le dice lo que le agrada al joven, que luego veremos que se fue muy triste. Le dijo lo que necesitaba oír, cuál era el problema de su vida. La segunda razón podría ser que este joven hubiera oído hablar de Jesús, quizá había oído hablar de que Jesús era el Hijo de Dios, enviado a esta tierra como el Salvador, y por tanto le llamara bueno por este motivo, porque sabía y reconocía a Jesús como Dios. Pero realmente no era esta la razón. De ahí que Jesús lo primero que le pregunta es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Porque quieres, digamos, hacerme la pelota? ¿Quieres romper el hielo conmigo? ¿O realmente reconoces que yo soy Dios y por eso me llamas bueno? ¿Comprendéis? Dicho de otra forma, ¿me llamas bueno porque reconoces que soy Dios? Esa realmente es la pregunta que le hace Jesús. Y es la pregunta que quizá te haga a ti hoy, en esta mañana. Cuando tú dices que Jesús es bueno, ¿lo dices porque sabes y reconoces que Jesús es Dios? Y que es el Dios de tu vida, y que es el Rey, el dueño y el Señor de tu vida. ¿Lo dices pensando eso? ¿O quizá por tener un trato de favor con Él le llamamos bueno? Jesús conocía sus sentimientos, igual que conoce los nuestros. Sabía realmente la respuesta a esa pregunta, Él la conocía, porque era Dios, pero quería que este joven también lo supiera. En el versículo 20, luego continúa la conversación, y Jesús le dice, los mandamientos sabes, o sea, conoces la ley, los mandamientos, y le nombra algunos de ellos. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y honra a tu madre. Aquí vemos la sabiduría de Jesús para conducir la conversación y llevarlo a su terreno. Hagamos una paráfrasis de esta conversación. Jesús le dijo, bien, joven, supongamos que realmente me llamas bueno porque sabes que soy Dios. Pero ¿cómo andas en tu relación con el prójimo? Porque si os dais cuenta, los mandamientos, la batería de mandamientos que Jesús le nombra, son todos en relación con el prójimo, ¿verdad? O sea, tú dices que yo soy bueno, pero tú, ¿cómo llevas tu relación según la palabra de Dios, según la ley de Dios? ¿Cómo llevas tu relación con tu prójimo? No hurtarás, no adulterarás, no matarás. Todo eso va dirigido al prójimo. No honrarás, honrarás a tu padre, honrarás a tu madre. También va dirigido a las personas que amamos. Por eso, cuando el joven rico le pregunta qué debo hacer, qué obras tengo que hacer, dice, ¿qué haré? O sea, se refería, a pesar de que guardar los mandamientos, tengo que hacer algo más para ser salvo. Jesús, qué sabio es. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, dice, porque por gracia
Porque Dios es bueno. Porque Dios te ama. Porque Dios tiene misericordia de ti. Eres salvo. La salvación nos viene porque Dios es bueno. Y envió a Jesucristo a la cruz. A su Hijo amado lo envió a la cruz. Porque nosotros éramos malos. Y Él se mantuvo fiel a su esencia, a su bondad. Dice, por gracia, porque yo soy bueno, sois salvos por medio de la fe. La fe significa creer y obedecer. La palabra fe va unida siempre a la creencia y a la obediencia. Si yo conozco a alguien, si yo te conozco, te obedezco, pero si no te conozco, no te puedo obedecer. Por eso lo primero es creer en Jesucristo. Fe y luego obedecer su palabra. Dice, y esto no es cosa vuestra, no es de vosotros, pues es un don, es un regalo que no merecemos, es un regalo inmerecido de Dios. Y añade el versículo 9, no por obras. No, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? No son obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados, nacidos de nuevo, quiere decir, en Cristo Jesús, para la consecuencia, hacer buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. No es que las buenas obras te salven, sino van detrás de tu salvación. Tú eres salvo y por tanto tus obras son buenas. Las obras siempre acompañan a la salvación, pero nunca salvan a nadie. Lo que salva, como hemos dicho, es la fe y la obediencia a Jesucristo y su palabra. Amén. La salvación, hermanos, no es un premio por las cosas buenas que hagamos como seres humanos. Así que ninguno de nosotros puede jactarse, puede presumir de ser salvo, porque es algo que Dios nos ha regalado. Dios te salva porque es bueno. Cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, estábamos muertos y los muertos no pueden hacer nada por salvarse, dice que Él, Jesucristo, dando su vida, nos dio vida a nosotros. Eso es gracia. Eso es regalo inmerecido. Por gracia somos salvos, porque Dios es bueno. Amén. Para mucha gente, incluso, es muy difícil entender lo bueno que es Dios, porque en nuestra mente humana no logra abarcar la grandeza de la bondad de Dios. Decimos muchas veces que Perico, Juanito o Pepa o Juana son buenos, pero buenos si los comparas con quién. La verdadera bondad de Dios no tiene comparación con nadie. Dios es eterno, es supremo. Y todo lo de Él es grande. Y no tiene ni principio, ni tiene fin. La bondad de Dios no se acaba. Nosotros sí, como humanos, a veces somos buenos hasta que nos tocan las cosquillas, como yo suelo decir. Y cuando nos pincha alguien, enseguida ya dejamos de ser, no somos tan buenos. Pero Dios es bueno siempre. Esa es la diferencia de la bondad de Dios a nuestra bondad, a la bondad del ser humano. Y por eso digo que hay muchos creyentes que no logran entender, es muy difícil que entiendan. ¿Y sabéis qué ocurre? Que cuando no entienden la bondad de Dios, la misericordia y el amor de Dios, y le ocurre algo que no está de acuerdo a lo que Él ha planificado, se quejan. E incluso culpan a Dios de su fracaso.
en vez de analizar las causas de por qué ha fracasado en lo que se ha propuesto o le ha venido algo mal, ¿has planificado de acuerdo al plan de Dios? ¿Le has preguntado a Dios si lo que vas a hacer le agrada? ¿Si está dentro de su plan? Hermanos, el plan de Dios siempre será 1000 veces mejor que los nuestros. Es de necios no dejarnos llevar por el plan y el propósito de Dios y la voluntad de Dios, que siempre la Biblia dice que es buena, es agradable y perfecta. Y a veces nos comportamos, como he dicho, como necios, siguiendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propios criterios. Y luego cuando nos llega el fracaso, nos quejamos y acusamos a Dios incluso. Tremendo, ¿verdad? Pero ocurre también que cuando te va la cosa bien o les va la cosa bien a estos que no entienden la bondad y el amor de Dios, se jactan ellos mismos de lo que han conseguido y no son agradecidos con Dios. Esa es la otra cara de la moneda. Dios es bueno, hermanos, y su misericordia, su amor son eternos. ¿Cuál es el motivo de que se quejen? ¿Cuál es el motivo de que incluso culpen a Dios? No entienden la bondad de Dios, no entienden de su amor, no entienden de su misericordia, y al no entenderlo, no experimentan, no viven, no disfrutan de esa bondad, de ese amor y de esa misericordia, que está ahí, al alcance de todos. Pero tienes que hacerte digno, acreedor a esa bondad, ese amor y esa misericordia. Y solamente te haces digno a través de la obediencia a su palabra. Tú no puedes pretender que Dios, siendo bueno, tú experimentes esa bondad si vives en contra de su palabra. Es imposible. Él quiere, Él es bueno, sigue siendo bueno, Dios es bueno. Aunque las cosas te vayan mal, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo bueno y Dios tiene misericordia. Pero no la recibes si no andas en obediencia a Dios, si no andas en la voluntad de Dios, si no andas en sus planes. Es muy difícil. En Juan 3, 16 y 17, que a veces no solamente leemos el 16, pero también es importante leer el versículo 17 del capítulo 3 de Juan, dice: pues Dios amó tanto al mundo, o sea, de tal manera, de una manera imposible de superar, amó al mundo, o sea, al ser humano, a su creación en general, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, y recordar, y obedezca, no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna, empiece a vivirla aquí, la vida eterna, y luego continuar en la presencia de Dios cuando se abra la puerta, que la muerte es una puerta hacia la eternidad, la muerte física me refiero, poder disfrutar la eternidad con Cristo. Y el verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió a su Hijo para condenar a los seres humanos que viven en este mundo. No era el propósito de Dios enviar a Jesús para condenar, sino ¿para qué? Para que estos seres humanos, a través de aceptar su sacrificio, aceptarlo como Señor y Salvador, puedan recibir la salvación a través de Cristo, que no hay otro camino. Ninguna religión te va a salvar, ningún santo que tú hayas oído por ahí te puede salvar, nadie te puede salvar, solamente Cristo. Que no te engañe nadie, Cristo es el camino a la salvación. Él lo dijo. Si hubiera otro camino, hubiera dicho: oye, yo soy un camino hacia la salvación, pero no dijo un camino, soy el único camino. Y eso no lo podemos negar, es una verdad que no se puede cambiar.
Los seres humanos a través de las religiones lo cambian y ponen otros intercesores, otras intercesoras para desviarnos del verdadero propósito de Dios y la verdadera salvación que solamente se consigue a través de Cristo. Hay personas que se enfadan, que les molesta hablar de esta realidad y se mantienen tercos, no dejando que Dios actúe, porque deciden vivir lejos de Dios, quizá arropados o escondidos tras una religión, pero viviendo lejos de Dios. Y entonces, de esta manera, nunca podrán recibir la bondad, el amor de Dios, aunque está ahí, disponible para todos, simplemente volviéndose a Él y decirle, heme aquí. ¿Qué quiere decir? Dispuesto estoy a servirte. Dispuesto estoy a hacer lo que tú me digas que haga. En la conversión de Saulo se ve palpablemente que Saulo no entró en disputas con Jesús. Cuando supo quién era, le dice, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Estoy a tu disposición, ya te he conocido, sé que eres Cristo, sé que eres el enviado para salvar a la humanidad. Yo peleaba contra ti, peleaba contra tu iglesia, pero ahora sé quién eres. ¿Qué debo hacer? Servirle y obedecerle. Esa es la respuesta. Y Pablo demostró a lo largo de toda su vida lo que era ser perseguido, maltratado, azotado, encarcelado, perseguido incluso por los de su propio país, pero él se mantuvo fiel a lo que Jesús mandó. La bondad de Dios es que a pesar de todo, Él sigue amando a este tipo de personas que lo niegan, que no quieren viajar con Él, que no quieren caminar con Él. Él sigue esperando que se vuelvan a Él y se hagan acreedores, se hagan dignos de recibir esa bondad, ese amor y esa misericordia que Él tiene disponible y que no se agota para todos. En Lucas capítulo 15 vemos la reacción de un hijo pródigo cuando se dio cuenta de su situación real. Dice la Biblia que volvió en sí, se dio cuenta del mal paso que había dado. ¿Cuántos se empecinan en seguir ahí y no vuelven en sí? Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, muerto de hambre. ¿Cuántos, religiosos, cristianos, entre comillas, viven hambrientos de la bondad y de la misericordia de Dios? No son saciados con esa bondad y esa misericordia y ese amor de Dios, porque no se dan cuenta, no vuelven en sí, siguen tercos en su camino. Y claro, no disfrutan, no experimentan la bondad de Dios. Versículo 18 dice, me levantaré. No hay que decirlo, hay que hacerlo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Primero, ¿con quién? Cuando uno peca, ¿quién es el primero contra quien pecamos? Contra Dios. Al volver en sí tuvo la revelación de que el pecado, todo pecado, es contra de Dios en primer lugar. Por eso cuando pecamos, al que tenemos que pedir perdón primero es a Dios y después a la persona que hemos ofendido. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Le pido perdón a Dios y te pido perdón a ti. Y el verso 19, ya no soy merecedor, no soy digno de ser llamado tu hijo. La humildad por delante de todo, no el orgullo y la soberbia. Aquí se comportó como un verdadero hijo humilde. Dice, hazme como si fuera un jornalero tuyo. No merezco ser tu hijo. Nosotros a veces no merecemos ser hijos de Dios.
Pero seguimos siendo hijos de Dios por su bondad, porque Él es bueno. No nos deshereda, sino sigue dando cada día oportunidad nueva de que nos arrepintamos y volvamos a Él, volvamos en sí y nos demos cuenta de la situación que estamos atravesando. Y el verso 20 es donde toma la decisión. Él dice en el 18, dice, me levantaré, pero en el 19 dice, y levantándose. No basta con decirlo, hay que hacerlo. A veces pensamos, sí, Señor, me voy a arrepentir, voy a cambiar. Lo dices de boca, pero en realidad luego no cambias. No sirve de nada. El hijo pródigo dijo, me levantaré. Tomó la decisión al volver en sí, pero luego se levantó de verdad. Hay muchos que dicen, pero luego no hacen. Y claro, no reciben la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Dice, y levantándose vino a su padre. Y mirad qué hizo el padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿y qué? Fue movido a misericordia. Y corrió, se echó a su cuello y lo besó. No dejó que le diera explicaciones. Regresó. Y eso para el padre era suficiente. Por eso si vas contracorriente, vas en contra de Dios, regresa al Padre, que Él está ahí con los brazos abiertos. Pero vuelve en sí, cambia la actitud y empieza a recibir el amor y la bondad de Dios. Vemos la demostración, en esta parábola, vemos la demostración de bondad, de amor y misericordia que tiene el Padre. Aunque el Hijo, hermanos, no lo merecía. Malgastó toda su herencia, y no merecía el amor y la bondad del Padre, pero en la esencia del Padre está el amor y la misericordia hacia los hijos, y eso ocurre también aún en los padres que no son creyentes. Hay un dicho que dice, ¿qué dedo me cortaré que no me duela? Los hijos para los padres ya pueden ser lo que sean, que el padre no deja de amar al hijo. Y los padres cristianos lo que hacen cuando un hijo se extravía es orar e interceder por él. ¿Por qué? Porque tiene bondad. Los padres aman a los hijos, los buenos padres, claro. Hay padres que no aman a sus hijos, incluso los matan antes de nacer. Esa es la epidemia de este siglo. Hay mayor muertes en el aborto que con el COVID, y nadie habla del aborto. Y son personas, seres, que tienen vida. Nadie habla de eso, nada más que de los derechos y de los derechos. Y yo digo, y los torcidos, porque todo eso es perversión. Matar a una criatura en el vientre, donde más segura tiene que estar. El vientre de su madre. Eso es el peor pecado, si se puede llamar. Pecado grande, pecado pequeño, porque toda la desobediencia a Dios es pecado, pero eso es tremendo. Dios, un buen Padre, y como Dios es un buen Padre, nos ama de verdad. Así, hermanos, es Dios con nosotros. Él espera, como el Padre del Hijo pródigo, Él espera que entremos en razón, que volvamos en sí, que nos arrepintamos, para que conozcamos su bondad y que podamos darnos cuenta de la grandiosa que es su amor y su misericordia. Hermanos, llegamos a una conclusión con esto. Si tú no estás recibiendo la bondad de Dios, si no estás recibiendo el amor y la misericordia de Dios, si no lo sientes, si no lo experimentas, no es culpa de Dios. Entonces, ¿cuál es el culpable? Contestad vosotros mismos. Si la culpa no es de Dios, porque Dios es bueno, la culpa es nuestra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, su primera parte dice: el amor de Cristo nos constriñe, si lo digo,
Constriñe significa que nos empuja, nos obliga, nos conduce a transmitir ese amor y esa bondad a los demás. Nos compromete. Dios ha hecho algo maravilloso y nosotros, como un compromiso que adquirimos por su amor y su misericordia, debemos transmitir ese amor y esa misericordia a los demás. Hay una frase que se repite mucho en la película Dios no está muerto. ¿Quién ha visto esa película? Bueno, hay dos películas o tres, creo que son dos o tres. Hay una frase que a mí me encanta y que se repite mucho que dice: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y es una verdad. Es que es una realidad. Dios es bueno siempre, todo el tiempo, en la época que estemos atravesando problemas, dificultades, en las épocas de bonanza también. Dios es bueno siempre. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Debemos hacer algunas consideraciones a la bondad y el amor de Dios. La bondad, la primera, la bondad, el amor y la misericordia de Dios nunca fallan. Nosotros, los seres humanos, que somos imperfectos, que fallamos, que nos equivocamos, que tomamos decisiones y la mayoría son equivocadas, debemos tenerle en cuenta a la hora de tomarlas, porque Él nunca falla. Él nunca se equivoca. Si tú quieres tomar una decisión y no fallar, no equivocarte, consulta con el Señor, consulta con tu Padre Celestial, que te va a dar el mejor consejo para que tomes la mejor decisión. Aún siendo cristianos, también nos equivocamos y hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero Dios sigue amándonos. Y cuando nos volvemos a Él, nos arrepentimos, nos perdona y siempre está dispuesto a ayudarnos. Esa es la bondad de Dios, hermanos. Esa es prueba de su bondad y de su amor. Las personas, como he dicho, solemos fallar y además muchas veces nos solemos equivocar muchísimo y muy a menudo. ¿O no? ¿Quién no se equivoca nunca? ¿Alguien de aquí, de esta congregación, puede decir que no se ha equivocado nunca? Yo creo que nadie. Pero es más, es que nos equivocamos todos los días. Todos los días hacemos cosas por equivocación, quizá porque nos hemos precipitado. Pero hermanos, vuelvo a repetir, Dios nunca falla y nunca se equivoca. Por eso, hermanos, debemos confiar plenamente en Él, debemos confiar siempre en sus planes, debemos confiar en su voluntad. Siempre será mejor que nuestro plan y mejor que si nos dejamos llevar por nuestra propia voluntad. Solamente tenemos que tener fe. Y no hace falta nada más. Fe, obediencia, confianza plena en Él. Una palabra que tiene dos letras, fe. Solamente la fe es suficiente para ser acreedores de recibir el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Hermanos, ¿sabéis que nuestro Dios es un Dios todopoderoso? ¿Lo sabéis de verdad? ¿Lo habéis experimentado? ¿Habéis tenido alguna ocasión de decir esto era imposible y Dios lo ha hecho? Ya oigo menos amén. ¿Habéis experimentado de verdad esto? El que realmente ha experimentado esto, ha experimentado que tenemos un Dios que todo lo puede, no puede cambiar el plan de Dios por el plan suyo. Porque es, como se suele decir, tirarse piedras a su tejado. Si hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios,
si hemos experimentado que Dios es todopoderoso, debemos dejar nuestros planes y confiar plenamente en Él, porque Dios es bueno. En segundo lugar, Dios es bueno, su bondad la demuestra cada día. No es que sea bueno los lunes y los martes, no. No es que sea bueno en una época y en otra época no. Dios es bueno siempre. Dios es bueno, su esencia, como he dicho, es hacernos el bien siempre. La bondad es la tendencia a hacer el bien. La bondad siempre tiende a hacer el bien a los demás. La bondad de Dios siempre tiende a hacernos bien a nosotros y a toda la humanidad. Hermanos, debemos disfrutar y experimentar su bondad hacia nosotros. Si andamos, hermanos, si vivimos de acuerdo a su palabra, no deberíamos extrañarnos de ver las maravillosas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y poder verlas, palparlas, sentirlas, experimentarlas. No deberíamos extrañarnos de ver milagros en nuestra vida, porque es la esencia de Dios, la bondad de Dios lo lleva a eso, a hacer cosas imposibles para el hombre, pero para Él, como si nada. Él tiene el poder para hacer todo. Él tuvo el poder para cambiarme a mí. Fíjate. Preguntarle a mi mujer cómo yo era antes. Mejor dicho, no se lo pregunte. Vamos a guardar el secreto. A ella se demuestra la bondad de Dios. El poder que tiene Dios para cambiar las personas. Claro, si están dispuestas a cambiar. Hay muchos que se empecinan, son tercos, no quieren cambiar. Pero aquellos que tienen, experimentan ese deseo, ese volver en sí, Dios los recibe con los brazos abiertos y los cambia por completo. Pero para eso necesitamos ese deseo, ese volver en sí. Así es nuestro Padre, hermano, su deseo, su voluntad es cubrirnos de sus bendiciones cada día. Así fue con el pueblo de Israel. Si analizas la Biblia y empiezas por el pueblo de Israel, todo lo que Dios hizo por él. Con la iglesia primitiva también fue y hizo lo mismo. Y con la iglesia hoy contemporánea también Dios sigue haciendo lo mismo. Porque su palabra, su amor, su misericordia, su bondad no cambian. Y así va a ser siempre por la eternidad. Jamás se acaba la bondad y la misericordia y el amor de Dios. Dios es eterno y todo lo que viene de Él es eterno. Pero aquí en este punto tengo que recordar algo. Nos hacemos acreedores a su bondad cuando andamos en el temor de Dios. No es que Dios tengamos que tenerle miedo. No se está refiriendo a ese tipo de temor. Se está refiriendo a que debemos honrarlo, debemos respetarlo y debemos obedecerlo. Entonces cuando andamos, eso es andar en el temor de Dios, cuando andamos de esa manera, cuando amamos la verdad, cuando andamos en obediencia a Dios en todo, buscamos también la intimidad con Él cada día, nos hacemos acreedores a su bondad. La bondad y el amor de Dios se demuestra primeramente a los incrédulos. Cuando nosotros éramos incrédulos, Dios nos lo demostró de esta manera. Como he dicho, enviando a su Hijo a la tierra a morir por los pecadores y darles la oportunidad, mediante el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesucristo como Señor y único Salvador, ser salvos y formar parte de la familia de Dios. Así es como se demuestra el amor y la misericordia de Dios a aquellos que no creen. Pero la bondad y la misericordia de Dios a los que ya creemos, a los que nos llamamos cristianos, a los que nos llamamos creyentes de verdad, lo recibimos primero porque somos hijos de Dios y andamos y vivimos de acuerdo a su palabra. Cuando lo seguimos y le obedecemos, entonces la bondad de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Estáis comprendiendo? La consecuencia de ser hijos de Dios, de ser salvos,
de andar de acuerdo a su palabra será que recibiremos la bendición, la ayuda, la provisión, la sanidad, todo lo que necesitemos nos vendrá, porque Él está dispuesto a darnos lo mejor. Porque, repito, Dios es un Dios bueno. Dios es un Padre bueno. Y quiere lo mejor para sus hijos. Por este motivo, hermanos, cada día al despertar, cada día que no se nos olvide, debemos darle a Dios las primicias, recordándole y siendo agradecidos con Él por el favor que recibimos y que muchas veces no merecemos. Por último, Dios es bueno y su amor inagotable. Nunca deberíamos cansarnos de hablar a todos aquellos que nos rodean del gran amor, de la gran bondad y la gran misericordia de Dios. Hablar a los demás, a veces decimos, ¿qué les digo? Habla de las experiencias vividas con Dios. Da testimonio de tu relación con Dios. No necesitas conocer la Biblia de memoria. Simplemente hablar a los demás de las experiencias que has recibido de ese Dios todopoderoso que es tu Padre. No es tan difícil, ¿verdad? En 1 de Juan 4, del 9 al 11, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, que significa en sacrificio por nuestros pecados. Debemos así amarnos, dice, amados, si Dios nos ha amado así de esta forma, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Hermanos, Dios tomó la decisión y la iniciativa de amarnos primero. Qué bueno, ¿verdad? En vez de darnos nuestro merecido, Él decidió buscar una solución para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Tomó esa decisión, ideó un plan de salvación para el ser humano. Dios nos ama de esta manera y desea que vivamos conforme a su voluntad para poder demostrarnos su bondad y bendecirnos cada día. Quiero terminar, ya estoy terminando, quiero terminar con la respuesta definitiva de Jesús al joven rico. Cuando ya tuvo toda esta conversación, Jesús lo llevó al punto clave, al problema que este joven tenía. Que igual no es tu problema, porque muchas veces hay problemas diferentes. Dios siempre toca a cada persona en su problema. Aquí el joven rico tenía un gran problema, que como veremos es el amor al dinero, que es la raíz, como la Biblia enseña, de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero. Dice, el joven le contesta a Jesús sobre los mandamientos que le preguntó si los obedecía. El joven dijo, todo esto lo he guardado, he obedecido desde que era joven. Jesús, oyendo esto, le dijo, lo miraría así con amor, con paciencia, y le dijo, aún te falta algo, aún te falta una cosa. Tú vives atado a tus riquezas, tú vives preso de tus riquezas, te falta por tanto hacer algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme, imítame. Entonces, dice, el joven, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué se puso triste? Porque su prioridad no era la obediencia a Dios, su prioridad no era obedecer a Dios. Él, digamos, estaba adjunto a una religión, pero no había un cambio real en su corazón.
En su corazón seguían mandando los deseos de este mundo, las riquezas. No es que el joven tuviera riquezas, es que las riquezas lo tenían a él. Y ese será el problema que tenía este joven. Por eso Jesús le dice, vende todo lo que tienes. No es que Dios te está diciendo que vendas tu casa, que vendas todo lo que tengas ahí y se lo des a los pobres. No está diciendo eso. Está diciendo que si tu problema, tu prioridad es ganar dinero, almacenar riquezas, y no el seguir a Dios, en hacer que el reino de Dios avance, si tu prioridad son las riquezas, deshazte de ellas. Si no es tu problema y eres una persona generosa, que das, que colaboras, que ayudas al necesitado, Dios te va a dar más dinero. El problema es cuando eres, como se suele decir, de puño cerrado. No se mete en la mano en los bolsillos porque quizá haya una víbora ahí que pique. Ese es el problema, que a veces ponemos en prioridad lo que tenemos. Porque dice, no, esto lo he ganado yo, es mío. La Biblia dice que todo lo que hay en la tierra le pertenece. Y si has ganado algo es porque Dios ha permitido que lo ganes. Y por tanto tú y tu cartera y tu bolsillo y tu economía le pertenecen a Dios. Y cuando tú eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Que no nos ocurra, hermanos, como con el joven rico, porque su intención era basar su salvación en las obras. Él quería comprar la salvación con su dinero, con su riqueza. Pero Jesús, en su sabiduría, le dice, no. El reino de los cielos no se compra con dinero. No hay que hacer nada. La obra la hizo Jesucristo en la cruz. Cuando yo creo, obedezco, sirvo al Señor como Él se merece, todo lo demás nos viene añadido. Así lo enseña la Biblia y así lo creo yo. Amén. Que no nos ocurra esto a nosotros. Reconozcamos que Dios es bueno, reconozcamos que Dios es amor, reconozcamos la misericordia de Dios, démosle la prioridad de nuestra vida, honrándole, respetando y obedeciéndole. Y obedeciendo su palabra, claro. Aceptemos su voluntad, aceptemos sus planes y su propósito para nosotros. Así, de esa forma, nos haremos acreedores de recibir su bondad, su amor y su misericordia. Y quiero terminar con una frase que no sé si la he dicho alguna vez. Dios es bueno. Amén. Bien, bendiciones para todos. Un abrazo.